Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Un gusto saludarlos en este día martes. Hoy es 24 de septiembre. Amanecemos con inclementes bombardeos de Israel sobre Líbano. Ataque que se produce con el ejército y la aviación israelí en la zona de frontera. Hay 558 muertos en los ataques de estos últimos minutos. De esos 50 niños que estaban en hogares o en escuelas públicas y 94 mujeres. Niños y mujeres por fuera del conflicto que han caído como los blancos que eran en teoría terroristas de Hezbollah. Este flanco de la guerra que abrió el ejército israelí es atacando a Hezbollah, pero también atacando a blancos civiles. Por eso las imágenes dramáticas de esta madrugada que le dan la vuelta al mundo han destruido, atención, van a ver ustedes imágenes terribles, 2 hospitales, 14 ambulancias, varios carros de emergencia, imágenes de explosiones, escombros y de miles de libaneses que están congestionando las carreteras intentando huir, saliendo por el norte del Líbano. Unas imágenes muy parecidas a las de la Franja de Gaza que han costado la recriminación del mundo entero. Netanyahu simplemente le dice a los civiles: salgan, no permitan que sus seres amados caigan en la guerra. Este tema, a propósito del Medio Oriente, va a ser uno de los que va a tocar el discurso del presidente Gustavo Petro ante Naciones Unidas, que será a las 10 de esta mañana. Va a hablar primero el presidente Lula de Brasil, después Biden de Estados Unidos, y a las 10 de la mañana, lo transmitiremos aquí en Mañanas Blue, el discurso del presidente Gustavo Petro, que va a hablar de la situación de Colombia, pero especialmente del cambio climático y de la guerra en el Medio Oriente. Y no por coincidencia, el presidente Petro se reúne hoy con Mahmoud Abbas, el hombre que gobernaba esa franja de Gaza hace un año exactamente cuando comenzó la guerra. El presidente se reunió ayer con el secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, que confirmó que vendrá a Cali a la visita de la cumbre en la COP16, que será a finales del mes de octubre, ya en menos de un mes. Hablando del presidente Petro, les voy a contar el costo de su imprudencia. Dice el presidente Petro, el costo de la verdad. No, el presidente Petro hubiera podido manejar la denuncia sobre un supuesto software espía Pegasus, la hubiera podido manejar con discreción, pero salió a hacerla pública en el horario AAA de la televisión colombiana, denuncia que no ha sido ni siquiera confirmada por funcionarios de su gobierno, y eso cuesta que hoy el Egmont Group, que es el sistema de 177 países en el mundo, ha confirmado que suspende a Colombia y que le niega el acceso a información confidencial y secreta. El costo no es la verdad porque no ha sido confirmado, el costo es la imprudencia. La declaración del presidente fue hace 3 semanas, dijo que no obedece a Israel y por eso es castigado por este grupo de países que desde hoy le dicen al presidente Petro: Colombia no es confiable, no compartiremos información con su gobierno. El presidente Petro seguramente no midió las consecuencias, dijo entonces en esa alocución de hace 3 semanas que no obedecía a Israel, pero termina revelando información confidencial de inteligencia de este Egmont Group. Por supuesto, no les gustó. Repito, Colombia queda desde hoy excluido de la red de países que comparten información financiera, por ejemplo, para luchar contra las mafias, contra el lavado de activos, contra el terrorismo. Y ese es el precio que vamos a tener que pagar a partir de hoy. El presidente Petro dice desde Nueva York que la suspensión del Egmont Group es el costo de la verdad. Imagínense ustedes si el presidente hubiera tramitado la misma denuncia que no ha sido probada, muy probablemente no va a hacerlo, la hubiera manejado con cierto nivel de discreción y después, al final, el resultado lo hubiera compartido con el país. Pero el presidente lo que le gusta es la denuncia. El otro desmentido del día, este no es el único, es a Daniel Quintero y también al presidente Gustavo Petro, que había dicho Quintero que lo estaban persiguiendo en Medellín, había dicho el presidente Petro que ese sobrevuelo de un helicóptero en Medellín era fascismo. Su ministro de Defensa, el director de la policía, le aclaran al presidente Petro y a Quintero que el sobrevuelo fue una operación rutinaria, que no estaban persiguiendo a Quintero, que aquí no hay fascismo, que no está la policía detrás de la salida de la familia de Quintero de Colombia. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, ha presentado una denuncia penal contra su antecesor, contra Daniel Quintero, por calumnia agravada, porque cogieron este tema
a decir que aquí hay persecución, que Fico Gutiérrez lo persigue, tesis acogida muy alegremente, sin pruebas, por el propio presidente de la República. Hoy, mientras habla el presidente, a las 10 de la mañana será radicada la reforma política, segundo intento del gobierno Petro, por cambiar reglas del sistema electoral en Colombia. El gobierno va a proponer cambios en la conformación del Consejo Nacional Electoral, que lo convierte prácticamente en un observador. No tendría ni dientes, ni capacidad de investigación, ni capacidad de sanción, que es lo que hace hoy el Consejo Electoral contra la campaña de Petro. Aún no hay investigación, pero podría haberse plazo una sanción de carácter administrativo, porque la campaña Petro violó el umbral. Modificado el Consejo Electoral, sacados los partidos políticos, no habría en la práctica topes o financiación o límites a la financiación irregular en campañas políticas en Colombia. El gobierno, a propósito de política, no cede, va a insistir en el mismo presupuesto del que viene hablando, de 523 billones de pesos para el año entrante. Anoche fue radicada la ponencia por ese monto y a las 9 de esta mañana viene otro debate en las comisiones económicas, a pesar de que cada cifra que conocemos es peor que la anterior. La caída del recaudo tributario el pasado mes de agosto fue de 30%. La DIAN no encuentra la plata que habían prometido en la reforma tributaria de hace 2 años, cortesía del exministro José Antonio Ocampo. Y para el 2 de octubre, ya la semana entrante, quedó agendada la votación en la plenaria del Senado para elegir procurador. La anticiparon porque ya está todo cantado, será don Gregorio El Hash. Bienvenidos, tenemos historias para acompañarlos en este amanecer. Es un gusto saludarlos. Hoy es martes 24 de septiembre. Es el Día Mundial de la lucha contra la obesidad y el sobrepeso, que es una de las enfermedades desafortunadamente virales que se ha convertido en el pan de todos los días. Y es el Día Mundial de la investigación contra el cáncer. Y en Colombia tenemos grandes investigadores sobre el tema. Enseguida lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Esta mañana el ejército israelí está lanzando una nueva ola de ataques en el Líbano contra el grupo armado Hezbollah, en lo que está siendo la agresión más mortífera desde 1990. En el Líbano el número oficial de muertos sube a 558 esta mañana y los heridos suman más de 1.800. Entre los muertos hay identificados 50 niños. A esta hora miles de libaneses congestionan las carreteras intentando huir al norte del país. Israel dice que podría invadir el Líbano y Netanyahu le advierte a los libaneses que escapen. Les dice que Hezbollah está poniendo en riesgo sus vidas. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. Don't let Hezbollah endanger Lebanon. Please, get out of harm's way now. Un pequeño número de tropas adicionales el que se está enviando a Medio Oriente por parte de Estados Unidos. El Pentágono no reveló el número exacto, pero se sumarán a los 40.000 efectivos que ya se encuentran en la región. Esto en medio de las crecientes tensiones entre Israel y el Líbano. Tensiones que el presidente Joe Biden asegura quiere desescalar lo más pronto posible. I've been briefed on the latest developments in Israel and Lebanon. My team is in constant contact with their counterparts and we're working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro habló en Nueva York sobre la guerra en Oriente Medio y hoy se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Pero Gaza hoy es como el escenario que le va mostrando a toda la humanidad qué es lo que va a pasar con ella. Si no cambiamos las circunstancias actuales de poder y si no restablecemos la vigencia plena y profundizamos el derecho internacional humanitario que hoy por hoy está muerto en Gaza. El presidente Gustavo Petro será el 7º mandatario en intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo hará después de Suiza durante 15 minutos con un discurso que ya está escrito, pero que se espera que el presidente no siga al pie de la letra. Los temas clave de este serán una vez más el cambio climático y la transición energética, pero además va a proponer un pacto por la Amazonía colombiana bajo ese argumento. En el momento presente no quedan sino 10 años para actuar y creo que menos, porque la quema de la selva amazónica que estamos presenciando ahora puede estar anunciando que se acabó el tiempo. Es un tiempo político.
Colombia amanece suspendida oficialmente del grupo Egmont después de que el presidente Gustavo Petro filtrara información clasificada sobre la supuesta adquisición del sistema Pegasus durante el gobierno del expresidente Iván Duque. Con esta suspensión, Colombia no podrá acceder a la información confidencial y secreta que intercambian 177 países sobre lavado de activos y terrorismo. En reacción a esta sanción, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en Twitter, aseguró que este es el costo por decir la verdad. El canciller Luis Gilberto Murillo entregó detalles de cómo va a ser el apoyo de Estados Unidos para garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro. O eliminar esos riesgos. Tenemos varios mecanismos de cooperación con Estados Unidos que ustedes conocen muy bien. Tenemos una cooperación en seguridad que implica cooperación militar, que implica cooperación policial, cooperación en inteligencia y cooperación judicial. Mientras que el ministro de Defensa, Iván Velázquez, señaló que siguen investigando denuncias de los posibles ataques. Hemos tenido información de por lo menos un plan para atentar contra el señor presidente. Muy reservados con toda esa información. No hacer una exposición pública ni siquiera en cuanto a modalidades, solo la reconfirmación que esa información existe. En plena temporada de declaraciones de renta se conoce un nuevo reporte de la DIAN sobre el recaudo tributario con corte al mes de agosto, con fuertes caídas en los indicadores. Solo en el octavo mes, las empresas y las personas pagamos en impuestos 16,08 billones de pesos y esta cifra de recaudo se desploma un 30,84% frente a los 23,25 billones de agosto del año pasado. Ante esto habló Lisandro Junco, exdirector de la DIAN. El crédito sigue creciendo, pero el ingreso sigue cayendo. La regla fiscal no da más. Estamos en un estrés financiero enorme. El gobierno nacional insistirá en su presupuesto de 523 billones de pesos para 2025, pese a las críticas de congresistas y analistas económicos. Anoche fue radicada la ponencia por ese monto y a las 9 de la mañana habrá debate en las comisiones económicas para analizar ese texto. La senadora Angélica Lozano. El gobierno que tuvo la oportunidad de tender puentes se mantuvo como una muralla. Pide al Congreso 523 billones, es decir, estamos igual que hace 15 días. Se espera que hacia las 10 de la mañana el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presente ante la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política 2.0. Uno de los puntos polémicos está la eliminación de las funciones administrativas del Consejo Nacional Electoral para que pueda efectuar procesos y sanciones por el control de la financiación de las campañas electorales. Esto en medio de la pelea con el gobierno nacional por las investigaciones por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente 2022. 8 vueltas lleva el helicóptero de la alcaldía de Medellín dándole vueltas a mi casa. Ante las denuncias del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, sobre sobrevuelos de la policía sobre su casa, se pronunció el alcalde Federico Gutiérrez. Oiga, ¿cómo le parece el bobo? Mi mamá a mí toda la vida me decía que no había más peligroso que un bobo con iniciativa. Lo único que hoy el país no entiende y la ciudad no entiende es cómo ese tipo todavía sigue libre. El director general de la policía, el general William Salamanca. Yo hablaré hoy con el doctor Quintero para despejarle esa duda. Aquí hay un plan de vuelo, hay unos horarios que se establecen en la ciudad que los decide el propio comandante de la policía de Medellín, no participa el alcalde de Medellín. Yo hablé con el piloto ayer, el piloto está en comisión, ni siquiera sabía que ahí vivía el doctor Daniel Quintero. La defensa del presidente Gustavo Petro solicitó al Consejo de Estado declarar improcedente la tutela que pide la rectificación por la declaración del primer mandatario que señala a las periodistas de muñecas de la mafia. Para la presidencia, el demandante no presentó una solicitud de rectificación previa ni es representante de las mujeres periodistas. 6 miembros del ejército resultaron heridos y uno más murió tras caer en un campo minado del ELN en la llana norte de Santander. A esta hora se registran combates entre las tropas y delincuentes de esa guerrilla. El Gaula de la policía utilizó hasta drones para capturar a los 2 sujetos señalados de asesinar en Córdoba al ganadero Esteban Urueta. Uno de ellos fue su socio durante más de 7 años. Los investigadores monitorearon minuto a minuto a los delincuentes que escaparon de Córdoba por carretera, intercambiando 3 vehículos diferentes para evadir los controles de la policía y llegar hasta la ciudad de Cartagena. Coronel Elber Vicente Alfonso, director del Gaula de la Policía Nacional. Y hacerle un control de 24 horas durante casi más de 3-4 días. Previo sí había todo un grupo de personas, familiares, allegados, algún abogado que los orientaban y le consiguieron esa vivienda para esconderlos allá. Argentina emitió una orden de captura internacional contra el presidente Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos
funcionarios del régimen por delitos de lesa humanidad al considerarlos responsables de un plan sistemático de detención, desaparición forzada y persecución en Venezuela. Lo mismo hizo el gobierno venezolano con la cúpula del gobierno argentino, incluyendo al presidente Javier Milei. Con un gol de Fabri Castro al minuto 70, Atlético Bucaramanga de local en el Américo Montanini derrotó 1-0 a Atlético Nacional por la fecha 11 de la Liga Colombiana. Pese a la derrota, Nacional se mantiene en el grupo de los 8. Es sexto con 16 puntos y el conjunto leopardo sube a la 10ª posición al sumar 13 unidades.